Hola, muy buenas tardes. Desde los encuentros en la Fundación, desde la FIDAP, en colaboración con el Colegio Oficial de la Psicología de la Comunidad Valenciana y la Academia de Psicología de España, tenemos ocasión de estar en el tercer encuentro de la Fundación, en la que, prestigiosos profesionales de la psicología comparten sus conocimientos. En esta ocasión contamos, yo creo que contamos con la persona, el psicólogo, el compañero que conocemos todos, Javier Urra. Permítame que me presente brevemente yo. Yo soy Fernando Catalán, soy el presidente de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de la Psicología de la Comunidad Valenciana y presidente de la Comisión Deontológica del Consejo. Y tengo que confesarles que tengo, esa emoción que deben experimentar los teloneros de los grandes artistas cuando lo que tienen que hacer es presentar a alguien. Para nosotros, los que somos aficionados a la deontología y a la ética, pues es una de las grandes personalidades. Tenemos con nosotros al doctor Javier Urra. Haré una breve presentación, si es posible hacer una breve presentación. Doctor en Psicología con la especialidad de Clínica y Forense, doctor en Ciencias de la Salud, profesor en Pedagogía Terapéutica, psicólogo en excedencia voluntaria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y de los Juzgados de Menores de Madrid, embajador de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica, profesor de Psicología, académico de número de la Academia de Psicología de España, patrono de la Fundación Pequeño Deseo, consejero de la OCU, patrono de la Fundación Merck, director clínico y presidente de la Comisión Rectora de Recurra Ginso, presidente de honor de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental, escritor, contertulio en medios de comunicación, primer defensor del menor, como muchas veces nos recuerda y no deja de ser especialmente importante haber sido primero, colegiado de honor en psicología y le concedieron la Cruz de San Raimundo de Peñafort por el Ministerio de Justicia, premio Francisco de Javier del Gobierno de Navarra. Para mí es un enorme placer poderle presentar. Es decir, tenemos a una persona con un lenguaje muy claro, directo y elegante. Ha sido miembro, presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Madrid durante bastantes años y nos ha enseñado a muchos de nosotros muchas cosas. Cuando habla, la verdad es que tiene un lenguaje muy directo, comunica muy bien, transmite aquello que unas veces querríamos oír, pero otras veces necesitamos oír. Darle las gracias en principio por estar aquí, aunque luego, al final de su charla podemos tener un coloquio. Damos pues la entrada al doctor Javier Urra en esa, no sé si pregunta o afirmación de la especie humana es una especie ética. Muchas gracias por asistir y le escuchamos atentamente. En primer lugar, quiero dar las gracias al Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana por todo el cariño, por el esfuerzo que han hecho para esta grabación, por la preciosa presentación. Bueno, quiero hacérselo a mi íntimo amigo Paco Santolaya y a toda su Junta de Gobierno de este Colegio Oficial de la Psicología. Mi nombre es Javier Urra, como se ha dicho, y soy académico de número de la Academia de Psicología de España. Es más, tengo el número 11 de la Academia de Psicología de España y esto comprenderán que es un gran honor. Hoy vengo a hablarles de que la especie humana es una especie ética. Señoras, señores, las acciones éticas tienen un fundamento: la dignidad. Por cierto, esta expresión, todo el mundo tiene un precio, no es verdad. Recordaré siempre, una vez que estaba cenando con una gente encantadora,
Y en mitad de la cena, una señora, porque todos tenemos un precio, al rato, no sé qué, conversamos y dijo, porque todos tenemos un precio. Y ya me volví y le dije, señora, yo no tengo precio. Empiezo a pensar que usted tiene un precio bajo. No todo el mundo tenemos precio. No a todo el mundo se nos puede comprar, ni con poder, ni con cargos, ni con dinero, ni con ostentación, ni con ser famoso. No, porque tenemos algo esencial que se llama dignidad. Seamos éticos. Seamos éticos apuntando a mejorar lo que hay. Creo que es mucho más eficaz que ser solo utópico, entendido como adscritos a una perfección que desconocemos. No, esto de la excelencia es muy humano. Busquemos, y de forma consciente, llegar, eso sí, a ser lo mejor que se es, incluyendo la formación de un alma, sí, de un alma, estamos hablando desde la psicología, tan sensible como comprometida. Digo, no se trata de ser el mejor, pero sí hemos de intentar ser el mejor de uno mismo. Y esto lo podemos ir construyendo desde que nacemos hasta que nos despidamos en la vida. Para ello hemos de tener una actitud con C, positiva, una voluntad, una vocación. Esto es esencial. Hay que muscular la esperanza, se puede muscular el optimismo, se puede fortalecer la voluntad y hay que sentirse concernido por lo que acontece en la sociedad. Esto es realmente importante. Sustentémonos en la ética, pero en la ética de una visión amplia, global, humanista. Y es que una vida digna debe de fluir, debe de avanzar, de contemplar los pensamientos, de no tener miedo tampoco a las paradojas, a las complejidades, a las incertidumbres. Yo diría que hay que alumbrar desde la ética las zonas oscuras de la moral. Vivimos y viviremos, digo, en la incertidumbre, en el interrogante. La vida es compleja, dice Woody Allen, me gustaría ser cualquier otro. No es fácil vivir con uno mismo, ni con tu pareja, ni con tus hijos, ni con tus compañeros de trabajo. Esta es la vida de un ser humano que es una especie que es capaz de firmar la Declaración de Derechos Universales, de la Convención de la Infancia, de trabajar con todos los laboratorios a la par en el confinamiento, con la COVID, y de generar una guerra y de torturar. Así somos los seres humanos. Mucha capacidad, mucha vulnerabilidad, mucha ternura. Fundamental elegir los objetivos. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Hay que ser coherente, hay que ser congruente. Hay que enriquecerse con el conocimiento de los que nos antecedieron, de los que están a nuestro lado, de los que nos continuarán. Hay que conducirse con sensibilidad ética. Hay que reconocer los errores y aprender, claro, de ellos. Hay que huir de la inacción, de la inercia. Hay que ahuyentar los prejuicios que tanto nos acompañan. Hay que influir sobre nosotros mismos. Tenemos que exorcizar los fanatismos. Hay que buscar respuestas. Hay que discrepar ocasionalmente en la mayoría. Y no pasa nada. Con elegancia, con argumentos. Pero hay que ser asertivos. No tiene que ser uno más de la masa, en absoluto. Es bueno ir de vez en cuando a un instituto anatómico forense. Yo voy bastante. Porque ahí es donde uno se da cuenta que no hay diferencias ni por orientación, ni por identidad sexual, ni por ideología política, ni por raza. No hay diferencias entre un ser humano y otro. Conscientes de que somos falibles, de que somos débiles, de que somos contradictorios. Por eso transgredimos nuestro propio sistema de valores. Sabedores de que no es posible ni un mundo libre de quejas, es verdad que hay mucho quejicoso y victimista, ni que nos pongamos realmente a la altura del corazón de los demás.
la empatía, las neuronas espejo, los lóbulos frontales, una maravilla. Pero eso de que nos ponemos de verdad en el corazón del otro es mucho, mucho decir. Por lo tanto, defendamos el privilegio de la ética. Es de esto de lo que vengo hoy a hablar, de defender el privilegio de la ética. Mucho más allá de las leyes, mucho más allá de las normas. La ética ciudadana que te puede acompañar aunque estés solo. Claro que sí, te debe de acompañar cuando estás solo. Importante la estética, pero irrenunciable la ética activa, la virtud cívica, que incluye las buenas costumbres, la urbanidad, el saber estar, el respeto a las formas, el protocolo, esencial, las formas, el protocolo. Hoy se descuida mucho la elegancia, las formas. No, hay que ir a lo directo, a lo... No. El ser humano tiene intimidad, tiene privacidad, gusta de la belleza. Por lo tanto, el protocolo me parece fundamental porque es un magnífico instrumento de socialización entre las personas, entre la ciudadanía. Hay que facilitar la convivencia que sea fluida, la concordia, que nace, según Aristóteles, de la unión de personas virtuosas que comparten iguales costumbres en el pensar, en el sentir y en el hacer. Son las expresiones de nuestra Academia de Psicología de España. Pensar, sentir, hacer. Déjenme que incida en hacer, porque haciendo se cambia el pensar, se cambia el sentir. Porque no soy, somos. El ser humano nace ser humano, pero se hace persona en el diálogo, en el debate, en la discusión, con y para el otro. Lo importante no es el yo. Lo importante es el tú. Hay que educar a los niños. Un juego que es difícil. Y yo que tengo la suerte de ser uno de los 52 expertos del Pacto de Estado contra la violencia de género, es que el que no sabe lo que siente el otro, pierde. El que no sabe lo que siente el otro, pierde. Debemos prevenir la carcoma ética y respetar la dignidad de cada uno, sin diferenciación por equilibrio emocional, retención de memoria o capacidad cognitiva, y es que ningún ser humano está libre de culpa. La culpa. La conciencia. Esto es muy humano. El importante sentimiento de culpabilidad. La necesaria compasión, compadecerse. Son términos que se han perdido un poco. La caridad. Son fundamentales. La sensibilidad educada. El beso al abuelo que tiene Alzheimer, que quizá no te reconozca, pero sabe que te quiere. La visita al hospital para ver a niños enfermos. Y por tanto, relativizar los problemas, priorizar, fundamental. El campamento, que enseña a compartir y a darse cuenta cuando en la naturaleza hay una tormenta, que el ser humano es poca cosa. Por lo tanto, se dice que no utilizamos todo nuestro potencial intelectual. Bueno, primero, no es cierto. Y segundo, la pregunta es, ¿nos caben los sentimientos sin conciencia? Madrid ya tiene más mascotas que niños. Y hay gente que te dice, mi mejor amigo es el perro. Me planteo, ¿cómo son sus amigos? Se habla de inteligencia artificial. No lo comparto. Claro que puede tener una gran memoria. Claro que pueden unir, claro, pero no tiene emoción, no tiene sentimiento. No, la forma de procesar no es la del ser humano, en absoluto. Digo que la justicia y la ética no son siempre coincidentes, que la política e inocencia nos tendríamos que preguntar si son compatibles. Déjenme que les haga alguna pregunta interesante. ¿Es deber de la autoridad salvar a alguien de sí mismo? Hablemos, por lo tanto, de la necesaria eutanasia. ¿Qué más? ¿Qué diré más? ¿Qué complejidad el genoma humano? Abordemos la realidad de la muerte. También la elegida, el suicidio. Claro que hay que luchar porque la persona no se desesperance, no se desespere, no entre en profunda depresión y se suicida, pero ¿sería mejor el mundo sin esa capacidad, sin esa puerta de salida?
muchas preguntas que debemos de abordar siempre desde la ética, de lo que hoy nos reúne. Subrayemos que el carácter, por su propia idiosincrasia, no puede ser circunstancial. Desempeñémonos desde la ética, mucho más, digo, allá de las normas. Evitemos en lo posible los prejuicios. Nunca insistiré suficientemente en este tema. Neuronas espejo, empatía. Claro que las palabras y el lenguaje tienen poder de anticipación. La literatura proporciona una educación ética y acrecienta la empatía. Mantengamos la fe en el poder del lenguaje. Nos lo enseñó Vygotsky. Pensamiento y lenguaje van de la mano. Un lenguaje con riqueza, un lenguaje con matices, con ironía, con gusto, con ternura. Son muchas las formas en que se lancea la ética personal, la social. Por ejemplo, voy a denunciar, hoy Javier Urra va a denunciar aquí, que entremezclar la solidaridad con el consumismo es introducir algo más que el descaro en el ámbito ético. Hay muchísimo de postureo, también de lavar conciencias. España está lleno de puticlubs. En España hay un consumo masivo de droga. Esta es nuestra realidad. Y hay padres que le dicen a Javier Urra, ¿cómo educo a mi hijo? Pero si usted es un malísimo ejemplo, ¿cómo va a educar? Es que en la vida, aparte de tener protestas, hay que tener autoritas. Esto es realmente fundamental, autoritas. Ya hay quien no la tiene, quien no lo merece, y se salta los stop y no paga en la declaración de Hacienda todo lo que tiene que hacer. Está incapacitado para educar. España tiene 42.000 personas que no pueden trabajar con niños porque tienen sentencia firme por abusos sexuales en la infancia. Por lo tanto, quedémonos claros, para educar, para transmitir, hay que ser ético, hay que ser leal, hay que ser noble, hay que dar ejemplo. Nadie te puede decir, oiga, pero usted hizo, oiga, pero usted robó. Uno tiene que tener la fuerza moral para estar hablando aquí y que nadie te pueda decir usted porque sabes que no es verdad, que no lo hiciste. Pero es más, es que sabes que nunca lo vas a hacer. Ser ético. Tuve la gran suerte de ser 9 años el presidente de la Comisión Deontológica de los Psicólogos en Madrid. Quizá es donde más he aprendido de la psicología. Los psicólogos en general somos muy éticos. Hay 4 que generan malpraxis, mayoritariamente porque no saben, y eso es una falla de ética. Luego hay 3 o 4 que no son éticos y que hay que perseguirlos, inclusive si se puede apartarlos de la profesión, no por la profesión en sí, sino por la ciudadanía. Creo que tenemos que sentirnos interpelados por las necesidades de los otros, por las injusticias. La vida es muy injusta. Busquemos mantenernos en la ética genuina, ser ecuánimes, avergonzar la mala educación cívica. ¿Hay una afición al mal gusto? Es una pregunta. ¿Se confunde lo transgresor con lo que daña aspectos esenciales de otras personas? Puede ser un juicio recto, un juicio sólido, hacer converger capacidades, deseos, realidad. Perdamos los pies de la realidad, del objetivo. Gustar de aprender, de gustar de la belleza, de la naturaleza. Son talentos al alcance del ser humano. Como lo es hacer consciente las violencias sentidas o regular la conducta desde el ámbito de la ética más allá del derecho. Nos pasamos el día legislando. Yo he participado en el Congreso, con algunas leyes, como la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor 5/2000. La pregunta es, ¿por qué legislamos tanto? Y quizá la respuesta es porque no somos capaces de cambiar el carácter y el posicionamiento de las personas. Luchemos desde la ética universal por erradicar las situaciones que arañan el alma. Hay situaciones donde el código postal de una persona te dice más que su código genético, siendo que fue desde la moral que la especie humana pasó de depredadora a cooperadora. Gusta mucho la gente esperanzada, la que pasa a la acción, la que se compromete, la que da un paso adelante. Hace tiempo que me di cuenta, los pesimistas, lo que son es cobardes, cobardes.
Y le dicen, no se va a poder hacer, no lo vamos a conseguir, y no se esfuerza. El ser humano es capaz, digo, del holocausto, pero también de dar la vida, por quien no conoce. Somos, esto es muy importante, una especie, y yo lo he comprobado en la Fundación Pequeño Deseo, en UNICEF, una especie capaz de violar, de torturar. Lo he conocido en la Fiscalía de Menores, pero en Pequeño Deseo, en UNICEF, he visto gente muy generosa, muy altruista, muy comprometida. Precisamos, digo, de una ética pública, apelamos a la ciudadanía, pero apenan y hasta dan miedo tantas personas súper exigentes, a la par que incultas y mal educadas. Además están los detractores del sistema e incapacidad. Son multitud los que se alistan al descrédito de todo lo que se hace, encantados de tildar impracticable cualquier legítima aspiración. Son los pinchaglobos. Cuidado, por cierto, con los linchamientos públicos. Hemos tenido que generar una fiscalía contra el odio. Es un problemón. Quien está en posesión de la verdad, es un peligro. Es un peligro público. Digo, y repito, quien está en posesión de la verdad es un peligro público. Quien ha perdido la capacidad de reírse de sí mismo es un peligro porque ha perdido la humildad. Los principios éticos son pilares esenciales, pues la legalidad no sirve de moralidad. Si bien la necesaria moral para el individuo no ha evitado terribles conflictos colectivos, y es que se cometen muchos crímenes en nombre de la libertad. Un problema que tenemos los humanos es que somos muy territoriales y muy posesivos. Territoriales y posesivos. Lo vemos con los celos, lo vemos en Ucrania, es mío. Es mío, es posesivo, es territorial. Esto es muy preocupante para el ser humano, pero así somos animales con capacidad de reír, de llorar, de anticipar, de tener nostalgia, de hablar con la gente que se nos murió. Otro peligro de esta especie es que creemos que valemos más que creen los demás. Fíjese que el 90% de la población cree que es más capaz que la media. No es posible. Tiempo y agonía en busca de nuestro propio ser. Viento de libertad que filosofías, códigos éticos y religiones nos señalan. Pero al cerrar los ojos, revivimos la historia y nos enseña que aprendemos poco de la historia. Tampoco aprendemos de los errores de los demás y aún menos de los nuestros. Hay experimentos psicológicos que nos hablan de la obediencia debida. Otros experimentos psicológicos nos enseñan los errores en la percepción como testigos. Ser humano, que en su insondable complejidad freudiana, allí donde murmuran los fantasmas del yo profundo, busca instintivamente saltar todos los diques de contención, construidos a base, digo, de normas, de conciencia, de ética y de razón. Los impulsos, los instintos, lo que callamos. El ser humano, y se lo dice alguien que es psicólogo forense, que ha trabajado 32 años en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, el ser humano es mucho más libre de lo que dice y suele hacer lo que quiere hacer, aunque sean hechos que estén tipificados como delitos o falta, porque somos responsables. A veces la gente hace cosas en grupo y diluye su responsabilidad, pero no, la responsabilidad es individual. Podemos autodominarnos, podemos prevenir, por eso somos libres, porque somos responsables. Desde la conciencia ética reconozcamos la elegante austeridad, el dar a fondo perdido. Al fin, el verdadero juez de nosotros mismos somos nosotros mismos. Anticipemos cuál es la última pregunta de nuestra existencia. Yo la contestaría, no es para qué he vivido, sino para quién he vivido. Conscientes de que la humanidad se ha dado la ética como prueba clara de inteligencia y de que no existe la ética matemática,
Pues digo, se plantea la eugenesia o la selección de los que han de nacer. Ahora bien, ¿es peligrosa? ¿Es infame? ¿Quién está capacitado para valorar cuál es la digna e indigna para vivir? Para discriminar entre el hijo sano o el discapacitado. Personalmente, de quien más he aprendido en mi vida es de los niños con discapacidad. Lo primero que hice en mi vida es montar un centro. Tenía yo 20 años en Villalba, se llama Pascovi, sigue funcionando de maravilla. Yo ya tengo 65 años. Aprendí mucho de los niños con parálisis cerebral, con espectro autista, con síndrome de Down. Algo hemos avanzado desde el Paleolítico en lo referente a sentimientos morales, siendo un importante paso de la ética universal, decía la Declaración de los Derechos Humanos. El gran problema es que las emociones, y no digo los elaborados sentimientos, dictan en muchas ocasiones nuestro proceder. Pero es que somos así. Tenemos aquí una amígdala y llega aquí a la parte delantera como una autopista todas las emociones. En cambio, de la razón a la parte posterior sería una carretera de tercera. Nos movemos mucho. Por eso, por emociones, por eso, 2 premios Nobel de Economía son psicólogos. El gran reto de nuestra civilización es educar correctamente en el desarrollo de los sentimientos, preocuparnos del resto de las especies animales, cuidar la naturaleza, profundizar en la justicia social, de forma que la salud, la educación, la esperanza alcance a todos los ciudadanos. Cada día somos más en el mundo, por lo menos en este mundo. Cada día habrá más migraciones y otras realidades que ni intuimos. Casi nunca intuimos nada. Ni sabíamos que iba a derribarse el muro de Berlín, ni que iban a tirar las Torres Gemelas, ni que iba a pararse el mundo, o por lo menos la especie humana del mundo, con el COVID. Por lo tanto, hay que manejarse en espacios reducidos. Va a crear muchos conflictos, vamos a tener muchos problemas con el tema del agua, que habrán de prevenirse desde una específica educación. Sí, seremos más y viviremos más años. Habrá que plantearse, eso sí, cómo vamos a vivir. Voy terminando. Continuemos utilizando el humor que exige distancia del yo mismo. Seamos forjadores de sueños. Desde la razón alcancemos la ética. Desde la conciencia, la moral. Tomemos partido. Y puestos a creer, juguemos a la actitud. Más que al hacer, mucho más que al azar. Tendremos más suerte. A diferencia de quien se pasa el día quejándose en la oscuridad, encendamos una vela. No pongamos el foco mediático en los que amenazan, en los que quieran romper, en los sádicos. Demandemos las buenas noticias, el bien hacer. Transmitamos lo que es un ejemplo, lo que permite al ser humano sentirse humildemente orgulloso de serlo. Y es que se diga lo que se diga, los algoritmos, no tienen ética. Las máquinas entienden como un niño de 7 años, traducen como uno de 13, pero en lo que estaremos todos de acuerdo es en que no alcanza la inteligencia emocional de un bebé. Somos seres con lenguaje, con capacidad de reír, de llorar, ante unos números o ante lo que aconteció en la historia. ¿O dejaremos a quienes nos continuarán? Seres que transmitimos cultura y seres que sabemos lo que significa el honor, la intimidad, la dignidad. Sí, somos una especie ética. He dicho. Javier Urra, académico de número de la Academia de Psicología de España, que quiere agradecer al Colegio Oficial de la Psicología de la Comunidad Valenciana el apoyo para que este mensaje de ética llegue a otros compañeros, a otros ciudadanos. A usted, que está ahí, a quien no conoceré posiblemente, pero que merece la pena. Muchas gracias. Hola, Fernando. Hola. Pues nada,
Ya estás tú también, ya estamos en el nuevo. Joder, Sí, esto estamos es ya. como regreso al futuro. Te cambias de un Sí, sitio, te van a otro. aquellas personas que queráis preguntar y si no, pues bueno, vamos un poco preguntando cosas que han ido saliendo de alguna manera. Doctor Javier Urra, ¿qué diferencia hay entre ética y leyes y normas? Que nos ha mencionado la legalidad, nos ha mencionado, pues bueno, ética y leyes y normas. Bueno, Fernando, en primer lugar, dar gracias a todos los que organizáis estas jornadas y dais voz a la gente que estamos también en la Academia de Psicología de España, un lugar donde se piensa, donde se siente y donde se realiza. Bueno, yo hoy he planteado que la especie humana es ética y te agradezco mucho, Fernando, esa primera pregunta porque nos damos muchas normas, nos damos muchas leyes. Mira, por ejemplo, en España, ¿tú sabes que no se puede beber antes de los 18 años? ¿Tú te imaginas a cualquier chaval de 17 años que le preguntes? Eh, pero no se cumple la norma. Sin embargo, yo recuerdo en Estados Unidos a un joven español, hoy es el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, y se le ocurrió dar una cerveza a alguien que no tenía 21 años, pero que parecía que sí lo tenía, sin pedirle el DNI, y lo expulsaron de Estados Unidos. Es decir, las normas están para cumplirse, pero si se me permite la expresión, nosotros tenemos conciencia. El ser humano tiene conciencia, lo que no lo tiene el resto de los animales, lo que no lo tiene los algoritmos. Por eso a veces tenemos un sentimiento de culpa de lo que hicimos, de lo que debimos de haber hecho. Esto es muy trascendente, muy significativo. Y por eso la ética va mucho más allá de lo que es la norma y la ley. O contestado de otra manera, Fernando, un ser humano solo en una isla puede y debe ser ético. Es fundamental. Si quieren ampliar estos criterios, yo les invitaría a leer mucho a mi buen amigo Javier Sálava, magnífico filósofo que diferencia bien entre norma, moral y ética. Muy bien, muchas gracias. Águeda nos pregunta, buenas tardes, sin duda la ética es esencial para la interacción humana y su entorno. ¿Usted cree que las situaciones de poder actuales y a lo largo de la historia han influido en la ética del momento? Bueno, Águeda, muchas gracias. Yo creo que la ética supera las circunstancias. Otra cosa es que usted haga una pregunta que es muy inteligente. Eh, ¿La gente que llega al poder tiene mucho de psicopático? Bueno, como en España estamos en elecciones, no voy a hablar de España. Pero bueno, yo veo a una persona que es absolutamente narcisista, que se quiere a sí mismo y que no tiene muy claro qué es cambiar de criterio con qué es mentir. Me llama poderosamente la atención. Y esto a los psicólogos nos genera una duda, porque falsifica la realidad, ¿es ficticio o es facticio? Esta es una pregunta. Ahora bien, ciertas personalidades como Putin, ¿por qué llegan ahí? Pues porque tienen un carácter, un liderazgo y porque su pueblo, no se dude, le admira y le sigue. Pero como pasó con Hitler, que fue elegido 2 veces en una democracia. No se olvide ese tipo de cosas, no se olvide el holocausto, no se olvide la obediencia debida. Ahora, desde Nerón a todo lo que el ser humano ha sido capaz de realizar, nos hemos manejado con alguna ética. Yo creo que Víctor Frank nos explicó muy bien cuál es la razón de la existencia y por qué hay que luchar y dar una razón y buscar una razón ética aunque uno esté en un zulo y buscar la razón en el otro. Claro que hay respuestas que son muy complejas. En el confinamiento, ¿había que dejar que los ancianos salieran de los geriátricos? ¿Hubiéramos dejado en la Grecia clásica morir a los viejos o a los adolescentes? Bueno, yo creo que todos estos temas están en ese criterio que es ético, que es la base de mi conferencia. El ser humano es ético. No es si quiere ser o no, es que lo es. Como tiene sentido del humor, como tiene capacidad de lenguaje, como tiene capacidad para anticipar, como tiene capacidad para perdonar. Quizá no tenga capacidad para olvidar, pero para perdonar sí que la tiene. Por lo tanto, bueno, yo creo que los momentos de poder y de situaciones ha habido gente con mucha ética y la hay en los niveles socioeconómicos más bajos. Yo conozco muy bien Madrid,
muy bien. Me manejo muy bien en la moqueta del poder de Madrid, pero también en las zonas más pobres de Madrid, y me conocen todos. Y hay shanquis y zonas donde todo el mundo roba, y todo el mundo vende droga, pero hay una familia que no. ¿Y por qué? Porque son éticos. Y no les van a convencer de vivir mejor robando o no, no lo van a hacer, eso es seguro. Por lo tanto, esa capacidad me parece esencial y me parece que también es educable, que el ser humano no es innato. Por lo tanto, tenemos mucho de herencia, pero tenemos muchísimo de educación, de capacidad, de libertad para ser responsables de nuestros propios actos, sin duda, sí. Muy bien. Desamparados nos dice, ¿podría comentar algo más sobre su pregunta por la eutanasia desde el punto de vista ético? Sí, cómo no. En el año 92 pusimos en marcha una preciosa tertulia en el Café Gijón, el primer jueves de cada mes. Ahora tendremos pues el de julio y el día 6, creo que es. Y hemos invitado ya a dos personas. Una, un médico que lo vi llorar en la tertulia. Ya digo, la tertulia se llama Justicia y Utopía, que no deja de ser una redundancia. Justicia y Utopía. Y trajimos a un médico que ya falleció, pero que los medios de comunicación, etcétera, lo laceraron diciendo que casi mataba a la gente. Bueno, yo lo conocí de un almuerzo. ¿Se puede conocer a una persona en un almuerzo? Yo creo que sí. Me pareció un médico que luchaba no por anticipar la muerte de las personas. Que todos sabemos que si a alguien le das morfina, va a anticipar la muerte. Ahora tiene razón de ser un dolor que no sirve, un dolor que no es puramente el sufrimiento, sino que es algo inaccesible y que no sirve para enseñar a la medicina a intentar devolver la vida. Lo que se hizo con Franco, por ejemplo, fue un encarnizamiento, porque había intereses, bueno, es que los médicos, los sanitarios, los tienen que aprender. Yo doy clases en medicina y en enfermería y en psicología. Yo soy doctor en psicología, pero soy doctor en ciencias de la salud. Tienen que aprender a afrontar la muerte, que es lo único seguro que tiene el ser humano. Y por lo tanto, el ser humano tiene que morir con dignidad. Tenemos ya sistemas. Se puede anticipar que no quieres ante ciertos ictus, ciertas enfermedades neurodegenerativas, de Parkinson, de Alzheimer, llegar más allá de lo que es lógico que la ciencia luche por su juramento hipocrático. Pero tener a una persona sufriente, naturalmente que hasta el último día tendrá dignidad. Es más, el cuerpo del ser humano es digno aun habiendo fallecido. Esto es muy importante saberlo y respetarlo, pero tiene que haber unos elementos, que es un tema preocupante, que hay que poner muchos filtros, que nos hace falta sanitarios y ámbito judicial para supervisar la decisión. Sin duda, sí. Pero lo otro, mantener una vida que no tiene ninguna razón de ser. Y yo he estado en el centro de parapléjicos de Toledo y he visto a un chico y una chica, ya saben, parapléjico, hemipléjico, tetrapléjico, y vi un chico y una chica que se tocaban con la yema de los dedos y les dije, le dije al director, ¿y a estos qué les pasa? Y me dijeron, porque se han enamorado. Yo soy una persona que creo mucho en eso, yo soy una persona que conocí a Irene Villa el día que ETA le robó las piernas y con ella he seguido y he hecho psicología, y he hecho humanidades, y he hecho periodismo y tiene 3 hijos y ha forjado un carácter. Pero, una cosa es una esperanza, un optimismo, una ilusión por vivir para los demás y otra cosa es el derecho del ser humano, que no lo tiene a elegir nacer, poder irse en un momento determinado. Es más, yo dirigí una colección de libros en pirámide y uno de ellos es Dejadme morir, por un catedrático de Canarias, que es Venceslao Peñate, y está bien, es cuando una persona se va a morir, entonces el familiar y todo el mundo empieza, no, no te puedes morir, porque tal, vamos a echar de menos, y la hipoteca, Oiga, vamos a ver, si le quiere, déjele descansar, déjele ir. Espero que con esto
le haya contestado suficientemente. Y desde luego el médico que tramitó todo, que es como yo de Navarra y que también ha estado en la tertulia y al que hicimos preguntas muy difíciles, muy difíciles. Algunas no sabía muy bien qué contestar porque el ser humano es subjetivo, pero desde luego yo creo que se están haciendo cosas con mucho equilibrio, sin ninguna ideología en este ámbito, cosa que no podría decir, pues yo qué sé, el tema transgénero. Pero en este se está siendo, creo que razonablemente cauto, sí. Una pregunta que nos plantea Raúl. ¿Qué podría comentar acerca de la falta de ética en la psicología? En este caso, soy de México, en donde personas ajenas a la psicología puede estudiar un diplomado o una maestría de psicología y hacerse llamar psicólogo, cuando como tal ni siquiera estudió la carrera de psicología. Bueno, yo le diría a Raúl, a nuestro amigo mexicano, varias cosas. Una, gracias por escucharnos. La segunda, una cosa es la falta de ética. Mire, Fernando, bueno, que está haciendo las preguntas, es el responsable de algo muy importante, de la comisión deontológica en el Colegio de la Psicología de Valencia. Un día pueden desaparecer los colegios profesionales. Es más, Europa se plantea que creemos asociaciones, pero que no sea colegios profesionales, por si son corporativos. Pueden desaparecer los colegios. Lo que no desaparecerá nunca en una asociación de psicólogos es una comisión deontológica. Porque es la razón de la profesión, que no es defender a los colegiados, que es defender a los ciudadanos, a los usuarios, a los pacientes. ¿Qué ocurre cuando una persona ejerce una función que no le corresponde porque no se ha preparado, porque no se ha graduado, porque no se ha licenciado, porque no tiene, yo qué sé, un máster o no se ha doctorado en esa ciencia? Bueno, ahí estamos haciendo otro tipo de función. No es que tenga poca ética, es que está cometiendo un delito. Es como si yo me pongo a hacer intervenciones quirúrgicas estéticas porque soy doctor en ciencias de la salud, pero eso no me habilita para ese tipo de trabajo. Por lo tanto, el primer problema ético de un ciudadano es no saber. Repito, amigo, no saber. Si tiene usted un compañero mexicano o peruano o noruego o de La Rioja y actúa como psicólogo y no sabe, no tiene ética. Por eso nuestra profesión, como otras muchas, obliga a todos los días leer, estudiar, preguntar, consultar. Ayer, en el hospital de día que yo dirijo, reuní junto a Celso Arango, un psiquiatra maravilloso, a más de 60 psiquiatras de Madrid. Y hablamos de qué está pasando en el mundo y sacamos datos de Reino Unido, de Estados Unidos, de Australia, por qué hay muchos jóvenes que están perdiendo la ilusión por la vida, por qué está afectando mucho más los trastornos mentales a las chicas que a los chicos, por qué está bajando la edad, en qué interfiere, si es que interfieren las nuevas tecnologías, qué porcentaje de un 20-25% aumenta el trastorno mental en adolescentes, en niños, que tienen ahora 13, 16 años, el confinamiento, la pandemia. Eso es esencial. Y nos dieron las 12 de la noche. Y de los más jóvenes soy yo. Y ahí estábamos, preguntándonos qué podemos hacer, cómo hemos de hacerlo, qué está cambiando en la sociedad, cómo hemos de prevenir. Esos son profesionales. Ah, por cierto, que si yo cometo un error, yo soy el colegiado 2244 de Madrid. A mí se me puede y se me debe perseguir. Pero si es un profesional que no tiene la titulación, entonces lo que hay que perseguirle es con el Código Penal. Estos hechos son muy graves y aquí en España los colegios profesionales y el presidente y buen amigo de Fernando y buen amigo mío, Paco Santolaya, busca hacer campañas de, oiga, si usted va a un psicólogo, garantice que es de verdad un psicólogo, pero como si usted un odontólogo, no se ponga en manos de cualquiera, o a un urólogo o a un ginecólogo. La formación es parte de la ética, ¿cómo no? Y si me lo permite Fernando, aún diría, y la vocación, en nuestra profesión y la vocación. Sí.
María Cristina le pregunta, por favor, ¿puede repetir el autor que habla sobre normas, moral y ética que ha mencionado antes? Yo creo que se estará refiriendo a Javier Sádava. Exacto, es el amigo Javier Sádava, tipo magnífico, muy del Atleti de Bilbao. Si se lo encuentra, háblele del Atleti de Bilbao, ya lo tiene ganado. Tío inteligente, capaz, que ha discutido mucho con otro vasco y filósofo que es Fernando Savater, pero tiene libros muy interesantes sobre el tema de ética, la norma y la moral, como tiene diferenciación, y estábamos hablando antes de entrar con ustedes, Fernando y yo, que es estar bien y qué es el bienestar, qué es la felicidad. También ha escrito temas muy profundos, muy serios, Sádava, en este mundo. Sí, sí. Rafael nos pregunta, que la verdad es que, bueno, tiene su... ¿Estamos actualizados sobre los códigos éticos y las pautas profesionales relevantes y estamos aplicándolos de manera rigurosa en nuestra práctica diaria? Bueno, los códigos deontológicos que yo conozco, que primordialmente son de España y algunos de Iberoamérica, buscan actualizarse. Por ejemplo, no era muy fácil entender que se puede hacer muchas terapias online y esto tiene muchos beneficios, pero también tiene muchos riesgos en ciertas personas que tienen delirio, que fantasean y que pueden engañar absolutamente al terapeuta en cuanto a su propio diagnóstico. Pero también no hace tantos años no era previsible los procesos de separación de padres, de parejas, a veces con un uso bastardo de los propios hijos, y esto nos ha llevado a que la mayoría de los psicólogos y psicólogas, mayoritariamente psicólogas por ser más en número de mujeres, estamos en un 60% ya de mujeres o más en todos los países, algunos estamos ya en el 80%, pues el gran problema está cuando alguien explora a un niño, pues yo qué sé, porque tiene incontinencia urinaria. Y uno hace un informe y dentro de 6 meses te llaman de un juzgado, tú no has hecho un peritaje, pero has dicho, bueno, tal. Y parece ser que además el niño, cuando viene de estar con su padre en el fin de semana, viene muy nervioso, no controla esfínteres. Es claro, el juez y el abogado de esa parte dicen, ¿usted exploró a mi defendido? ¿Por qué dice usted que llega muy nervioso? ¿Por qué induce usted que el padre, que además es alcohólico, ¿por qué ha puesto usted que es alcohólico? ¿Usted le ha entrevistado? ¿Usted ha pedido un expediente? No, yo hablé con la madre, o viceversa, igual es. Y es claro, es ahí donde tenemos muchísimas sanciones, hay que ser ecuánime, hay que tener equilibrio y no dar por hecho que lo que cuente una persona es la verdad. Yo he trabajado más de 35 años en la fiscalía y por lo tanto tengo muy claro que unos tienen una visión y otros tienen la contraria. Pero como en un penalti, los que somos del Real Madrid lo vamos a ver de una manera y los que son del Barcelona lo van a ver de otra. Esto es lo que nos caracteriza a los seres humanos. Y por lo tanto hay que buscar en ese sentido el equilibrio. Las nuevas tecnologías y otras situaciones sociales que hacen que los códigos deontológicos tengan que ir actualizándose. No cambian en lo esencial, pero sí se actualizan a las nuevas demandas de los profesionales. Como no, y tendremos cada vez más del trabajo en el ámbito geriátrico, gerontológico, con personas que son muy mayores, pero se ha actualizado a los temas de prisiones o a centros donde la gente está privada de libertad y donde el profesional clínico tiene que tener mucho cuidado porque a veces quien te pide el informe es el juez de vigilancia penitenciaria, pero el usuario es el preso y tú te ambos, a quien te lo solicita y a tu paciente, en este caso, que además no tiene escape. Por lo tanto, mucho cuidado con qué estudios, qué investigaciones, qué es la protección de datos. Sí, va cambiando y se va actualizando. La esencia se mantiene. La verdad es que tenemos una gran responsabilidad como profesionales. Hay un tema que se ha comentado, lo ha comentado en la charla y que, bueno, pues hace surgir esta pregunta.
¿La ética es algo que nos diferencia profundamente del resto de animales y de la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que sí. Eh, la ética nos obliga a hacer las cosas bien. Supongamos que a mí me dice, mire, señora, usted esta tarde puede hacer lo que considere porque nadie le va a ver. Puede robar, puede lo que usted quiera hacer. Pero yo no lo voy a poder hacer. Porque aparte del juicio moral que puedan hacer los demás, aparte de una sanción si me grabasen, yo tengo una ética. Esa ética es la que me impide ir a un hotel y ridiculizar al camarero. Es lo que me impide un cenicero que vale poco, pero que yo sé que está puesto ahí para todos, no para mí. Es más, seré cuidadoso cuando salga de la habitación que quede todo más o menos bien, más o menos bien. Bueno, pero si va a llegar alguien y tiene que limpiar, no, si yo no lo hago por quien tiene que limpiar, ni por el siguiente, lo hago por mí, por la estética, por la forma, por la actitud. Por lo tanto, bueno, yo creo que los algoritmos son muy interesantes, tienen una capacidad de reunir datos impactantes, van a avanzar muchísimo en la medicina de precisión, pero en los ámbitos de psicología es mucho más complejo. El ser humano es capaz de llorar porque pierde a un amigo y estar muy a gusto llorando porque lo recuerda y está llorando. Eso no hay ningún algoritmo que lo entienda, no lo hay. Y digo, estoy reunido ahora con ingenieros, algunos venidos de Estados Unidos, para buscar una herramienta que pueda en algo prevenir el suicidio. Bueno, llegan muy contentos, tienen todo muy claro. En cuanto una compañera psiquiatra y yo les empezamos a hacer preguntas, casi no tienen respuesta para nada. Es que el ser humano es muy complejo. Y el ser humano puede pensar ahora que la vida no tiene sentido y sale un momento a la calle y se encuentra con alguien y la vida sí tiene sentido. O al revés, está aquí tan a gusto y de pronto, dentro de media hora, recibe una llamada de teléfono y su vida se ha truncado. Es complejo. El ser humano es mucho más allá que un algoritmo. ¿Y qué decir de un animal? A mí cuando me dicen, bueno, el mejor amigo que tengo es mi perro. Yo siempre pienso qué amigos tendrá la gente. Es que no lo sé. Y que yo veo a mi nieto de 15 meses que le hago cucú tras y el tío aparece y vuelve a aparecer y ya sabe que es la voz de su abuelo y... No, yo puedo adiestrar a un perro, pero el desarrollo cognitivo de mi hijo, que ya lo estudió Gesell y Ballon y Piaget, pero ¿qué comparación es esa? Pero ¿qué comparación es esa? Vamos a centrarnos, ¿eh? El ser humano ha hecho la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de Derechos de la Infancia, ha generado una civilización, iremos a otros planetas, tenemos mil problemas, y somos capaces de unirnos y de desarrollar la matemática para vacunar al ser humano y salvar a millones de personas. Y al poco tiempo tomar Ucrania. Ese es el ser humano capaz de lo mejor y de lo peor. Pero no nos comparemos con otros animales o con los algoritmos, porque parto de la base de que el término inteligencia artificial es muy artificial, no es inteligencia, porque la inteligencia del ser humano pasa por la emoción, por el sentimiento, no solo por la razón. Y esto lo hemos visto. Dos de los últimos premios Nobel son psicólogos. Un oyente, después de decirle excelente conferencia, como siempre, muchas gracias. Buenas tardes. ¿De qué forma se puede intervenir profesionalmente para transmitir la ética a jóvenes y adolescentes que no han recibido educación ni formal ni familiar? En este sentido, y que delinquen de forma no punitiva, sino introyectiva. Bueno, es una muy buena pregunta, una muy buena valoración. Le voy a contestar porque sé la respuesta. Y sé la respuesta porque ha sido mi vida trabajar en un centro de reforma en Cuenca, trabajar 35 años en la Fiscalía de Menores, tener ahora un equipo de 119 personas entre psicólogos, médicos, terapeutas ocupacionales, psiquiatras. Y algunos de estos chicos que tenemos, o bien desde donde les hablo,
la clínica en Corazón de María 80, o el hospital de día en Roncesvalles 2, o el centro en un pueblo a 70 kilómetros de Madrid, en Brea de Tajo. Algunos de estos chicos, como usted dice, no han sido educados, han fallado. El apego, el vínculo, la crianza. Bueno, algunos se autolesionan, algunos no tienen ilusión para vivir, otros han cometido hechos terribles e irreversibles con otros jóvenes, porque se han metido en una banda, en una secta. Pues yo lo que empleo es un mecanismo muy sencillo. Se llama dilemas. Hablamos de ética. Lo que es interesante es los dilemas. Mira, un chaval de 14 años hay que decirle, oye, escúchame una cosa. Los menas, ¿cómo? Los menas, los menores no acompañados. Los que llegan a Valencia de, bueno, mayoritariamente de Marruecos, de Argelia o de Túnez. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo que qué hacemos? Sí, ¿y qué hacemos? Los devolvemos a su país, los dejamos aquí. ¿Qué hacemos con estos chicos? Esta es una pregunta. Pero es que tú no eres el futuro, tú ya eres el presente. Les damos un puesto de trabajo, quitan un puesto de trabajo a los españoles, esto nos quitan atención sanitaria en el ambulatorio, nos dan ayuda para el futuro porque rejuvenece una sociedad española que junto con la japonesa es la que tiene más esperanza de vida, pero junto con la italiana es la que tiene menos natalidad. Entonces el chaval empieza a ver pros, contras, riesgos. Va a querer estar en este país aunque tenga otra cultura, otra religión. Sus hijos entenderán, como pasa en París o como pasa en Londres, que al final quien recoge la basura son siempre de la misma nacionalidad. Y cuando les pones dilemas, los jóvenes tienen que pensar, tienen que afrontar, tienen que ver que las cosas son complejas. Y eso es lo que necesitamos hacer, Fernando, y quienes nos están regalando sus preguntas. Plantear qué hacemos con la vida. Hoy es una sociedad muy inmadura, muy que me lo resuelva el colegio psicólogo, que me lo resuelva el ayuntamiento, que me lo resuelva la comunidad autónoma. Bueno, vamos a ver, ¿y usted en qué se implica? ¿Y usted en qué se compromete? ¿Y usted? Porque a veces las preguntas no tienen respuesta. Y eso cuando esta noche te pones a mirar las estrellas, dices, bueno, ¿realmente no hay nada más? ¿Y por qué nací? ¿Y cuándo voy a morir? ¿Y qué es la esencia de la vida? ¿Y es seguro que voy a morir después de haber nacido? ¿Seguro que ese es el orden? ¿Y seguro que yo soy una identidad distinta a todo lo demás? Bueno, uno puede hacerse preguntas y quizás no tenga respuestas. Pero uno tiene que saber lo que está bien y lo que está mal, lo que hizo ETA y lo que no se pudo. Lo que es dar la vida por los demás o lo que es matar. No, y no puedes dejar que te lo coloreen ahora con otras historias. No, usted mató y por tanto es un asesino y aunque haya estado muchos años en la cárcel, tiene todo el derecho ético a pedir perdón. Pero la víctima tiene el derecho a concedérselo o no. Aclarémoslo. Y por cierto, los psicólogos harán muy bien en ponerse siempre del lado de la víctima. Harán muy bien. Muy bien. Y siempre nos surge, muchas veces que hablamos de ética, esta pregunta de, ¿es lo mismo ética que moral? No, no es exactamente, no, la ética es universal y las morales sí van unidas a una pregunta que se ha formulado antes, de distintos momentos históricos, distintas etapas. Es decir, hoy que una chica esté en topless en la playa, no es un problema de moral. En la época de sus abuelos, pero de sus abuelos, no me voy mucho más lejos, que una mujer se pusiera en topless, bueno, por la calle, inmediatamente era detenida, suponía un ataque a la moral ciudadana, a la moral de conjunto. Bueno, esto es igual la moral de Estados Unidos que la de Europa, categóricamente, ¿no? No, en absoluto. Entonces, claro que la moral, como las normas, como las leyes, se constituyen en distintos países y zonas. Por ejemplo, Estados Unidos es una democracia. En alguno de los estados Unidos, a quien ha cometido un hecho y se juzga,
se le ejecuta, se le lleva al corredor de la muerte. Yo he tenido alguna persona del corredor de la muerte en la tertulia que comentaba antes. Uno de ellos español. Y luego por una prueba de ADN y tal, pues, se demostró que no era culpable. ¿Es legal? Sin duda sí. Si los Estados Unidos en ese estado se determina que se puede ejecutar a una persona, ¿es ético? No. Categóricamente no. Un Estado no puede privar de la vida a una persona. ¿Es legal? Sí. ¿Es ético? No. Por lo tanto, una cosa es la ley, otra cosa es la ética. Y la moral, ya digo, es muy de en qué espacio temporal y espacio físico se convierte algo en lo que es moral y aceptable. La ética sobrevuela todas estas disquisiciones. ¿Sí? En ese sentido, Raúl nos recuerda, como dijo Aristóteles, el ser humano es ético por naturaleza. Claro, a ver si va a creer Raúl que la idea se me ha ocurrido a mí. Anda que no. Estas cosas, Raúl, ya lo han dicho. Y le vuelvo a decir, si usted se pone a estudiar a los griegos clásicos, yo tengo una buena biblioteca. Y tengo libros antiguos. Entonces, claro, yo hay veces que leo Unamuno, a Laín, a Ortega y Gasset, Entonces de pronto dices, pero esto que parece que estamos investigando ahora, estudiando, si ya está dicho. No es que esté dicho, es que está mucho mejor dicho que como somos capaces de decirlo nosotros, porque escribían mucho más, mucho mejor, los médicos, y Marañón, un gusto por la cultura, por decir frases que serían muy psicológicas. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor instrumento que tiene un sanitario para estar con un paciente? Y Marañón lo dice, una silla. Claro, una silla para estar junto al paciente. Claro que hay que hacer un TAC, claro que hay que luchar contra el cáncer, claro que... Pero la persona que está hospitalizada tiene soledad, tiene sufrimiento, tiene interrogantes, tiene miedo, necesita a otro ser humano, necesita el piel con piel, necesita el contacto. Me parece, por lo tanto, que es fundamental y, bueno, ya lo dijeron ellos. Recuerde, Raúl, que todos somos griegos, ¿eh? Y, por lo tanto, pues como con la legislación, pues uno se va a Roma y entiende dónde estamos. Por lo tanto, bueno, como con España, ¿qué necesidad de pedir perdón siempre por lo que hicieron nuestros tatarabuelos? España ha llevado una lengua preciosa a Iberoamérica, igual que lo ha hecho Portugal, con aciertos y con errores, pero hemos dado un salto cuantitativo y cualitativo. Tan es así que hoy desde Valencia, desde Madrid, nos conectamos con México, pero con Estados Unidos, con tanta gente de habla hispana. Por cierto, Estados Unidos ya se sabe que no más de 25 años habrá más hispanoparlantes que gente que habla el inglés. Esto es interesante de saber, sí. Y otra pregunta, ¿la ética es individual o colectiva? La ética es individual y la responsabilidad es individual y la ética, obviamente, es colectiva, porque no existe el yo sin el tú. Es el grupo, es la sociedad en la que nos podemos mirar, pero se compone de cada individuo, que no se diluye en el grupo, pero que constituye unas características esenciales de lo que al final está bien y de lo que está mal. Hay cosas que están bien, hay cosas que están mal. Y luego las leyes las traducen, a veces de distinta manera. Es decir, si un militar en España comete un delito y lo ha hecho bajo el efecto de la droga, eh, es un agravante. Si lo hace un civil, puede llegar a ser un eximente, pero en todo caso algo va a reducir la pena. Bueno, son distintos criterios de un mismo hecho. Ahora bien, la moral lo que te dice es usted no vaya a consumir un alcohol u otra droga para cometer un delito y lo ha hecho previsiblemente antes. Por lo tanto, tenemos distintas características, pero he hablado antes de la culpabilidad, he hablado de la conciencia, he hablado del verdadero juez. El verdadero juez del ser humano es el mismo, sin duda. Por eso tenemos ese gran problema con los psicópatas
que son pocos, pero que muchas veces no sienten, no transmiten y no se compadecen, no tienen cariño, no tienen caridad, no saben lo que es sufrir y por lo tanto no les preocupa volver a hacer sufrir a otros. Bueno, ahora como estamos en tiempos convulsos y de elecciones, no sé si unir, porque unir psicología y ética es verdad que nuestra profesionalidad nos lleva, pero unir política y ética puede ser. Sí, yo creo que sí. La política, volviendo a Grecia, la polis es la ciudadanía. Por lo tanto, es la responsabilidad de todos por el bien de todos. Todos nos reímos con la reunión de las comunidades de vecinos, pero alguien tiene que presidirla, alguien tiene que volver a revisar los ascensores, alguien tiene que mirar cómo tenemos el garaje, alguien... Eso es verdad. Por lo tanto, tenemos que trabajar conjuntamente todos, unos y otros, y la política tiene que basarse en la confianza, y por lo tanto, en unas conductas éticas. Yo no he sido político, no soy y no lo voy a ser. Porque además me han ofrecido los partidos más importantes puestos de relevancia. Y he dicho que no. Pero yo soy psicólogo. Ahora bien, yo cuando fui el primer defensor del menor, que luego fui presidente de la Red Europea de Defensores del Menor, a mí me dieron una tarjeta, estas tarjetas que llaman ahora Black y tal. Y yo, mi secretario general, dijo, oye, el 80% del dinero se devolverá. 80% se devolverá. Y el 20% que se va a gastar va a ser en fotos, en actos con niños y lo regalaremos con álbum para los colegios, etcétera. O sea que es muy fácil manejarse con dignidad, con generosidad, con ética, sin duda. Hace poco un amigo mío encontró una cartera, está llena de dinero, se fue directo, lo entregó a la policía. Le dije, oye, ¿no te entró duda de quedarte? Y dice, pero Javier, ¿cómo me va a entrar duda? Digo, ya, ya, era una pregunta, te conozco bien, no te puede entrar duda. Dice, claro, está, eso es actuar con ética, claro, claro. Y bueno, Amparo nos plantea, ¿cuál es su planteamiento con respecto a la prostitución? Porque la ética puede ser un ideal, pero la hipocresía rige la realidad. Bueno, una cosa, primero que estoy encantado, segundo, me están esperando al otro lado de Madrid para otros actos y por lo tanto tengo que ir acabando porque ya llevamos Pues 45 minutos. daremos esta como la Pero, última pregunta. pero estoy a su entera disposición en mi mail o para lo que quieran ustedes, pero la verdad es que me están esperando. Yo creo que el tema económico es el que perturba. ¿Soy favorable a las relaciones sexuales? Sin duda sí. ¿A las relaciones sexuales con amor? Sin duda sí. Por cierto, puede haber amor sin sexo. Por cierto, puede haber sexo sin amor. Ahora bien, ¿qué me parece, por ejemplo, la prostitución? Un error, una esclavitud. Y que un hombre, puede ser una mujer, pero mayoritariamente es el hombre, pague para tener relaciones con una mujer, me parece insostenible, deprimente y perseguible. Yo perseguiría a los varones. Me parece bien que España sea el país con más trasplantes de órganos, sin duda, sí. Y que se pagase por los órganos, fatal. Me parecería un horror. Porque se prostituye lo que es dar y donar. Donar sangre, donar un riñón. Y los mal llamados vientres de alquiler, la maternidad subrogada, que me parece un horror, porque al final es personas que tienen mucho dinero que pagan a alguien para que me traiga al mundo un niño sabiendo que no va a ser su madre. Y la psicología estudia muy bien la influencia de esos 9 primeros meses. Y porque me parece horroroso cuando tenemos la posibilidad de acoger, cuando tenemos posibilidades de adoptar, que me parece que es un gesto de generosidad absoluta. Por lo tanto, yo no juego a la lotería, jamás, porque soy muy feliz con mi familia, con mis amigos, con mi trabajo, con la Academia de Psicología de España, con ustedes, con mis libros, con ir a la tele, con... Soy muy feliz y por lo tanto, si me toca dinero, lo único que puede pasar es que me vayan las cosas peor, porque yo hoy cenaré muy bien. ¿Dónde va a cenar usted? No, no, si no ese es el tema. Cenaré muy bien porque estaré muy bien acompañado. Esto es lo importante. Entonces creo que la herida
hay que verla como desde la ética, desde el respeto a los que nos antecedieron, desde el respeto a los que nos acompañan y desde luego con todo el cariño y toda la ternura a los que nos continuarán. Muy bien, pues lo dejaremos aquí. La verdad es que estaríamos una eternidad hablando porque nos enriquece, nos aporta y nos encanta. Nos quedamos con ese, somos una especie ética, que es verdad que lo somos, y desde luego, pues bueno, ha sido un placer poderle oír y disfrutar de su exposición. Muchísimas Pues gracias. encantado, Fernando, encantado por la organización, encantado a Jesús, gracias a todos los miembros de la academia. Y yo acabo de publicar un libro que es Cuando la salud mental quiebra, pero el anterior es El ser humano es un ser espiritual. Ahí no hablaba de ética, hablo de espiritualidad que no de religiosidad. ¿Y usted cree que va enlazado el tema de la salud mental con la ética, con la belleza, con lo humilde, con la espiritualidad? Totalmente. Creo que va todo enlazado. Uno tiene que tener una razón para vivir y uno tiene que dar contestación a la última pregunta. ¿Para quién he vivido? No para qué, ¿para quién? Bueno, y hoy teníamos un grupo de personas más allá de las fronteras, si es que de verdad existen fronteras que nos han acompañado. Por lo tanto, Fernando, creo que podemos estar muy agradecidos a estas personas. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias a todos. Damos por concluido. Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós. Bueno, un abrazo.